Vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza que habíamos empezado el domingo pasado. ¿Quién se recuerda? Estábamos hablando de evitar manchar las vestiduras. Antes de empezar, saludamos a los hermanos que nos visitan hoy por primera vez. Allá está Robertillo, gloria a Dios. Qué bueno que nos visitas. Te queremos mucho en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios. La hermana también, bienvenida. Tenemos un compromiso con usted. De repente el otro sábado estamos hoy. ¿Quién más? José Enrique, que viene por segunda vez. Hoy pues. Gloria a Dios. Vamos a empezar ahora sí la palabra, hermanos. Habíamos hablado de evitando manchar las vestiduras. ¿Se recuerdan? La base que estábamos teniendo como motivación para tocar este tema era 2 Corintios 7:1. Te lo voy a leer rápido solo para que tú te recuerdes. Decía: teniendo pues, carísimos hermanos míos, tales promesas, purifiquémonos de cuanto mancha la carne y el espíritu, perfeccionando nuestra santificación con el temor de Dios. Entonces, 2 Corintios, lo que nos estaba motivando en esta mañana que empezamos el domingo pasado era: purifiquémonos de cuanto mancha la carne y el espíritu. ¿Por qué tenemos que purificarnos de lo que mancha? Porque dice la palabra que el Señor viene por una iglesia sin mancha, una iglesia con vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente. Una mancha significa entonces algún nivel de suciedad. Habíamos dicho que una mancha significaba un defecto, una falta o una lesión. Entonces, por eso va a ser importante que nosotros nos preocupemos día a día en mantener una vestidura limpia. Y en 2 Corintios, en la parte final del verso 1 del capítulo 7, dice: perfeccionando nuestra santificación con el temor de Dios. Entonces, el Señor nos ha santificado por su sacrificio en la cruz, pero nosotros tenemos que perfeccionar esa santificación que Él nos regaló. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos santos por nosotros mismos? No. Somos santos porque Él nos hace santos, pero llamados a perfeccionar esa santidad. Entonces lo explicábamos el día jueves, ¿verdad? Cuando Jesús muere en la cruz, nos da los derechos para que nosotros podamos correr la buena carrera. El día que Jesús muere en la cruz, nos da a nosotros el derecho de participar. Estamos formalmente inscritos en la carrera. Te dan tu número, te dan tus tenis, te dan tu parchón, te dan tu carnet, y tú tienes el derecho de correr en esa carrera. Jesús nos da el derecho de correr la buena carrera, aquella que dijo Pablo un día: a mí no me molesten, yo ya llegué a la meta. Pues yo no sé cuántas metas volantes has pasado tú o por dónde iremos. Entonces, Jesús nos da la autorización para correr esa carrera. Ahora, otra cosa es que corramos la carrera y cómo la vamos a correr. Por eso dice: Jesús nos hace santos, pero estamos llamados a perfeccionar nuestra santificación en Él. Por eso, el domingo pasado iniciamos a descubrir algunas manchas. ¿Te recuerdas? Hablamos de la corrupción, mancha, los negocios mal habidos o las trampas, un nivel de mancha según Levítico 5:3. Las plagas heredadas, ancestrales o mundanas, era otra mancha. Habíamos hablado de la mujer extraña, es otra mancha. Aleluya, no, que dice la mujer y no el hombre, no, significa lo mismo, hombre o mujer extraños. Habíamos hablado en Josué 22:17, el culto o el pecado por adorar a Belfegor, que significa la pereza, hermano. ¿Te recuerdas que le dimos bastante a esa parte? ¿Os parece poco el haber pecado con adorar a Belfegor y el que permanezca hasta hoy día entre nosotros la mancha de este delito, después de haber costado la vida a tantos de nuestro pueblo? Entonces el pecado era adorar a Belfegor, y ese pecado seguía vigente en el pueblo. Y no solo seguía vigente, sino que había causado la muerte de muchos hermanos. Entonces teníamos que identificar y teníamos que estudiar qué significaba Belfegor. ¿Y sabes qué significa? Ya se lo conté a algunos hermanos. Belfegor, dice, es uno de los llamados 7 príncipes del infierno. Es el demonio que encarna el vicio de la pereza y de todas las conductas que de ella nacen. Entonces, ¿cuál era el pecado?
adorar la pereza. Y adorar la pereza ha costado la vida de hermanos por perezosos, a nivel espiritual. Y entonces ahí le dimos bastante a ese también. Yo creo que José Enrique en poco tendrá este video. Entonces, si tú quieres conocer la primera parte o volverla a estudiar, ahí va a estar el video dentro de algunos días en la paginita para que tú lo repases. Hablamos también otro pecado que mancha era la vanidad, ¿te recuerdas? Hablamos Job 31:5, el ir tras lo que nuestros ojos anhelan, ¿verdad? El tener todo lo que otro tiene, compararse con el vecino, yo con lo que gana mi jefe, y realmente uno, en lugar de seguir su corazón, va tras los deseos de los ojos, y eso ocasiona vanidad. Y hasta ahí nos habíamos quedado, pero nos faltan 6, que es los que queremos avanzar en esta mañana, y que el Señor nos ilumine, el Espíritu Santo nos dé la revelación, la guianza, la conducción, y que toda palabra que salga de tu boca ahí en los aires sea transformada en una semilla para que sea depositada ahí en tu corazón, y que perseverando dé abundante fruto. Vamos a ver entonces el Salmo 19:12. El Salmo 19:12. En el Salmo 19:12 yo voy a leer 2 versiones. La Biblia Torres Amat y después las Américas, para que comparemos cómo dicen estas dos. Félix Torres Amat dice entonces en el Salmo 19:12: ¿quién es el que conoce todos sus yerros? Purifícame de los míos ocultos y perdona a tu siervo los ajenos. Si no dominaren sobre mí, entonces estaría limpio de toda mancha y purificado de delito muy grave. Las Américas dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se señoree sobre mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. ¿Qué número era, hermano? Era número de mancha, era corrupción, plaga, mujer extraña, pereza, vanidad. Sí, número 6. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo crees tú que le podemos poner a este? Dice: ¿quién es el que conoce todos sus hierros? Hierros de rana, ¿verdad? No de hierros de construcción. Hierros de... ¿quién es el que conoce todos sus errores? ¿Quién más que nadie conoce todas sus faltas? Nosotros mismos. Purifícame de los míos ocultos, dice la palabra, y perdona a tu siervo los ajenos. Entonces, este tipo de mancha es el pecado oculto. El pecado oculto, hermano, mancha la vestidura. ¿Y cuál es aquel pecado oculto? Aquel que está oculto. El pecado oculto es aquel pecado que está escondido y que solo el Señor y tú saben que existe. Porque el día que salga a luz, pasamos una gran vergüenza, ¿no? Es ese pecado que no hemos ministrado, o que está tan escondido que de repente nos da mucha pena poderlo sacar. Por eso dice aquí el Salmo: purifícame de los míos. Dice: ¿quién es el que conoce todos sus yerros? Uno mismo es el que sabe. Porque tú puedes engañar a tu hermano, puedes engañar a tu vecino, puedes engañar al pastor, puedes engañar al que te ministra. Fíjate que hasta nosotros mismos nos podemos engañar, empezando a pensar que el pecado oculto no es tan pecado o no es pecado, y paramos engañados nosotros mismos. Y el Señor realmente sí conoce. Ahora, el problema de ese pecado es que, dice acá en el verso 13: si no dominaren sobre mí, entonces estaría limpio de toda mancha. Y lo ponemos al revés: pero como domina sobre mí, sigo manchado. ¿Verdad? Dice: si no dominaren sobre mí, ¿quiénes? Esos pecados ocultos, entonces estaría limpio de toda mancha y purificado, oye, de delito muy grave. Si lo ponemos al revés, dice: pero como siguen dominando sobre mí, sigo manchado
y sigo siendo culpable de delito muy grave. Eso no lo dice la Biblia así, lo dice al revés, pero lo estoy parafraseando para que entendamos la diferencia. Aquí el salmista lo que nos está diciendo es: limpiemos nuestras manchas que se producen a través de ese pecado que está oculto. Hermano, ¿cómo hago para sacar ese pecado oculto? ¿Tengo que pararme ahí a la par suya y contar a los hermanos? No, tienes que acercarte con la persona que te ministra y decirle: hermano, fíjese que el domingo que usted predicó a mí, la semana me hizo, pero redargüimiento del espíritu, entonces mejor quiero decirle: mire, ya, lo sacaste. Y más vale un rato colorado que una vestidura manchada, hermano. Si le ponemos ese dicho, más vale un rato colorado que permanecer con la vestidura manchada, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha. Entonces, ¿qué va a pasar si tú confiesas un pecado oculto? Nada. Ay de aquel al que tú le hayas contado ese pecado y lo saque. Que Jehová tenga misericordia del que hable de un pecado escondido, que haya sido confesado. Porque entonces sobre él caerá el juicio del Señor. Entonces, no va a pasar absolutamente nada, no, hermanos, que fíjense que el que me ministra o el que lo va a escuchar, Dios, si es usted, me van a cuadrar, hermano. Pues no, si no tenemos por qué. El principio, hermano, no es, dice acá, y la mancha se quita dependiendo el regaño o la cuadrada que te den. No, la mancha se quita cuando tú sacas. El principio de la administración es que alguien saca. Otra cosa es: hermano, yo quiero palabra de consejo. Ah, bueno, mira, pues yo te aconsejo según a la luz de la palabra que deberías de hacer esto. Pero si tú no pides consejo, sino únicamente lo que quieres es limpiar de todo pecado oculto, el principio de la administración es lo que tú hables, no lo que el otro te diga. ¿No voy a entender? Si tú vienes conmigo y dices: bien, hermano, que yo quiero cometer un pecado oculto, fíjese, confesarlo, fíjese, no cometerlo, no, confesarlo. Fíjese que estoy haciendo dieta, hermano, y ayer me comí un bombón. ¿Yo qué te voy a decir? Pues allá tú. Entonces, nada, el principio es: tú lo sacaste. No te voy a decir yo: hermano, tienes que tener cuidado porque el bombón tiene mucho azúcar. Si alguien es diabético, eso causa problema. Además que tiene como 300 calorías. Y si tú haces 2 horas de ejercicio, quemas como 290. O sea que ese bombón lo vas a sacar de tu cuerpo como en 2 días. Y ese no es el principio. El principio es: ya lo dijiste, ya no está escondido, ya lo sacaste. Entonces, mira cómo dice la Biblia Torres Amat. Dice: estaría limpio de toda mancha y purificado de todo delito muy grave. El pecado oculto es un delito muy grave. Y las Américas dice: que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. ¿Quieres ser tú absuelto de gran transgresión? Solo tienes que confesar tu pecado oculto. Y tienes que confesarlo ahí encallado, como que lo oiga el otro, deja de ser oculto. Y el enemigo te va a decir: ni lo confieses, no vaya a ser que lo cuenten. Pues si lo cuentan es problema del que lo contó, hermano, no tuyo. Y yo no sé si hasta va a cargar con ese pecado que lo cuente. Por eso tú tienes que ver bien con quién lo vas a sacar, ¿verdad? No con cualquiera. Pero no pasa nada. Hasta rico se siente: ah, ya no está oculto, ya lo dije. Entonces, ¿número qué era? 6. Otro tipo de pecado que mancha es el pecado oculto. Yo te motivo en esta mañana a que no lo guardes. Solo te carcomen, dice la palabra, que te carcomen hasta los huesos, los pecados ocultos. Te cargan, te cansan. Y lo que pasa es que mantiene sobre tu vida un delito muy grave. Hermano, pero si el delito fue poquito, así que yo simplemente ahí de la oficina me agarré una engrapadora y la tengo en mi casa. El delito es chiquitillo, pero mientras no lo digas es oculto, y al ser oculto es una gran transgresión. Y es claro, entonces poniendo ejemplos así como para los niños, ¿verdad? El bombón, la engrapadora.
pero tú sabes cuáles son los pecados ocultos que cuesta confesar. A esos son los que tenemos que desenmascarar. Bueno, siguiente mancha. Esta está en Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. Y este ya lo hemos trabajado y tú lo vas a entender perfectamente, pero lo que yo quiero es demostrarte en esta mañana que esto también mancha. Dice Mateo 15, 18, otra vez voy a leer en la Torre Samar. Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso es lo que mancha al hombre. ¿Qué es lo que mancha al hombre? Lo que sale de la boca. Porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, es decir, los malos pensamientos manchan, los homicidios manchan, el adulterio mancha, la fornicación mancha, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Dice el verso 20, estas cosas sí que manchan al hombre, mas el comer sin lavarse las manos, eso no le mancha. Aquí está hablando de cierta religiosidad. A cositas muy sencillas le damos toda la importancia. Dice la palabra, si comes con las manos sucias, eso no mancha. Pero ¿cuál es el mensaje? Lo que viene de afuera no te mancha. Lo que sale de tu corazón es lo que mancha. Mira cómo dice la Biblia al día. ¿No os dais cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Esta Biblia al día es mucho más gruesa. ¿No te das cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa al inodoro? Porque es lo que entra. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque en el corazón sale con todo lo que ya leímos ahí. Entonces, tenemos que cuidar cómo está nuestro corazón. Y eso tiene relación totalmente con la mancha anterior. Porque un pecado oculto, una situación oculta, una situación incluso que no por fuerza tiene que ser pecado, pero que tú no sacas. Es que, hermano, a mí como me cae de mal cuando usted canta, porque solo confunde a los hermanos. El pobre director haciendo el esfuerzo y usted se mete y lo confunde. También dice Marco allá. En lugar de decir no, y no he dicho nada. Pero eso va a empezar a causar una pequeña cosita y cosita y cosita. Y cuando tú creas y cuando tú sientas, ay, hasta mal me cae cantar yo. Y cuando tú sientas, mi hermano, ya no quiero cantar. Y cuando tú sientas, mejor me voy a otro lado. Por un asuntito que tú nunca hablaste. Por un asuntito que nunca contaste. Tal vez el objetivo mío era echarle la mano al director y el director dice, ¿por qué se mete? Habla padre, y ahorita da mal. No, yo confieso que tengo que someterme al director, hermano, pero yo también soy director de alabanza, entonces me cuesta, pero ahí vamos, hermano, tenga paciencia. Amén, dice la PAM. Entonces, pero les pongo esos ejemplos. Es que, hermano, fíjese que la pastora se sienta hasta adelante y ni me mira. Pues dígale, mi hermana va a sentar a la par suya y véngase aquí adelante. O mire, hermana, hoy sí, véngase a jalar y siéntela atrás con usted. Pero lo que quiero decirles, no deje que pequeñas cositas causen malestares en su corazón. Y ahí volvemos a entrar al tema de la administración. Aquí tal vez ya no es confesar un pecado oculto, sino decir, mire, hermano, fíjese que esto me estaba molestando. Fíjese que esto no sé cómo hacerlo. Fíjese que esto yo siento que como que aquí no paso. Porque si nosotros estamos guardando cosas en nuestro corazón, lo que va a pasar es que eso va a ir creciendo, 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 se va a convertir en situaciones más serias, incluso se puede convertir en amargura. Y una persona amargada escupe sacos y culebras, hermano. Hay que tener cuidado de no contaminar nuestro corazón. No va a ser lo que entra por tus oídos lo que te va a contaminar, sino que va a ser lo que sale de tu corazón lo que te puede manchar. Entonces esta mancha viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y hoy nosotros podemos identificar un montón de cositas, hermano. Sí, es que el hermano me pide que yo me apure para llegar puntual, pero él no me ayuda con nada, solo se baña, ya está listo, yo tengo que pintarme, secarme el pelo, arreglar no sé qué, arreglar al nene, pero ya lo está cuidando el bajista, aleluya.
Obviamente, hermano, a las hermanas les cuesta más salir, ¿verdad? Porque no han sido totalmente liberadas del maquillaje. Pero mejor que se maquillen, hermano, gloria a Dios. Son mentiras. Pero hay hermanos que se tapan más que las mujeres sin tanta cosa, hermano. Lo que está usted en el espejo viéndose, y la barba, y no sé qué, igual se tapa. Entonces, hay cositas, hermano, que si nosotros no las hablamos o no las ponemos, van a causar molestias en nuestro corazón. Aunque sean sencillas, no estamos hablando aquí precisamente de pecados, pero sí situaciones sencillas que van a cargar nuestro corazón. Y cuando cargan nuestro corazón, puede correrse el riesgo de que cada vez que hablemos, nos manchemos. Dice aquí el verso 20, estas cosas sí que manchan, hermano. Así dice aquí, estas cosas sí que manchan al hombre. Claro, ahí se está refiriendo de lo que acabamos de leer, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Pero esas, ¿de dónde brotan? Del corazón. Entonces, siguiente mancha, hermano, un corazón limpio, un corazón no contaminado. Mira, ese es el otro principio de la administración. Aquí tal vez da menos vergüenza, porque no es un pecado tan serio. Pero es lo mismo. Mire, hermano, yo lo que quiero platicar con ustedes, fíjense que a mí me ha molestado esto. ¿Qué puedo hacer? Ya es un poquito más palabra de consejo, pero está también vaciando su corazón. Entonces yo le voy a tener que decir, mire, hermano, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que perdonar. Y si hay cosas que le han molestado, perdónelas, en primer lugar. Y en segundo lugar, póngase de acuerdo. Llegue a acuerdos. Sí, hermano, porque viera que usted cabal puso el dedo en la llaga, a mí nadie me ayuda. Pues entonces llegue a acuerdos. Mira, con Pepe, mira acá, pongámonos de acuerdo. Mira, hagamos tú esto y yo hago esto, para que a tal hora estemos todos juntos. Va, pongámonos de acuerdo. Va, mira pues, vos llevas la dirección y cada vez que me mires, yo te voy a ayudar. Si no me miras, vos vas solo. Otro acuerdo. Por ejemplo, amarlo que Marco, nos entendemos de bien. Pero, ¿qué les quiero decir? Si hay cosas que les caen mal, y no es que a Marco le caiga mal que yo cante, pero yo mismo me meto mucho. Entonces, si hay cosas que te caen mal, ponte de acuerdo. Busquemos acuerdos. El acuerdo te va a evitar un problema. El acuerdo te va a evitar un lío. El acuerdo te va a evitar un corazón contaminado. El apóstol explicaba hace muchos años que nosotros tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero no la alcanzamos por nuestras propias fuerzas. Claro, ya lo leímos, pero estamos purificando nuestra santidad. Entonces, cuando el Señor vaya a mandar la orden de que su iglesia sea levantada, puede ser que nos falte un poquito, hermano. Fíjate, hermano, que tenemos que llegar a esta estatura. Yo estoy por aquí, pero ya no paso, hermano. Ya no paso. Ya no puedo pasar. Entonces el Señor va a decir, te voy a mandar gracia. El Señor te manda la gracia y tú automáticamente alcanzas la estatura, por gracia. Él te va a dar esa estatura que nos falta. Hermano, yo voy por aquí, no importa. Cuando Él te mande la gracia, tú vas a llegar hasta aquí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay una situación que desactiva la gracia. Y eso se llama amargura. Un corazón amargado, cuando mande el Señor la gracia, como que si fuera agua y aceite, la gracia se va a desvanecer y no te va a catapultar a ningún lado por un corazón amargado. Entonces tenemos que tener cuidado de no contaminar nuestro corazón. Siguiente mancha. Vámonos a ir a 2 de Pedro 2:12. Segunda de Pedro 2:12. En estos temas como que vamos agarrando aviada, hermano, y cada vez uno va siendo más interesante que el otro. Pero, gloria a Dios, después el Señor nos ama porque nos habla. Un padre corrige a su hijo. Un padre le da los secretos a su hijo. Un padre le da ahí las cosas que sabe para que su hijo las aplique. Eso hace el Señor con nosotros. Ahí vio a dos hermanos ahí, padre e hijo, pasándole el tip de cómo era el efecto, ¿verdad? Aleluya. Así es el Señor con nosotros, nos manda los secretos. No, hombre, mira,
lo que tienes que buscar, evitar son estas manchas, tienes que evitar. Esas manchas. Comer con las manos sucias, eso no mancha. Eso dice la palabra, pues. Vamos a ir entonces a 2 de Pedro 2:12. Dice, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, porque la palabra escritura dice, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto. Es duro, ¿no? Está hablando de las personas del mundo, está hablando de las personas no cristianas, está hablando de los paganos, de aquellos que tú le hablas del Señor y te dicen, vos ridículo, en eso estás. Yo hablé con un amigo una vez y me dijo, no, pero no me hables de la Biblia, si la Biblia es un libro de historia, sin la Biblia. Y el libro de historia de este pobre. Y sin la Biblia, el Espíritu Santo me dijo cómo entrar. Pero hay gente que te va a decir así, y vos crees en eso, tú estás chanfleado, ¿no? Y esos que dicen aquí que blasfeman de lo que ignoran, esos que siguen su instinto. ¿Tú has visto alguna vez hombres o mujeres siguiendo su instinto? Ese instinto, perdóname la expresión, pero es ese instinto animal, queriendo demostrar masculinidad, o queriendo demostrar, sobre todo ya cuando llevan varios tragos, empiezan como a demostrar quién es más fuerte, o las mujeres, siguiendo su instinto de la carne, mujer extraña, que va a ir con todo a capturar su presa, el espíritu de Lilith, es un espíritu nocturno. Entonces a eso se refiere la palabra aquí. ¿Y qué significan ellos para nosotros? Mira lo que dice el verso 13, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Ellos sufren el mal porque no han pedido perdón por sus iniquidades. Y aquí hay un mensaje para nosotros. Nosotros estamos sufriendo algún mal, ten cuidado, no vaya a ser el pago de alguna iniquidad que no hayamos confesado o que no hayamos pedido perdón por ella. Pero dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, disolviendo, peleando, dividiendo. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. ¿Cómo le puse yo a esa mancha, hermano? Le puse las malas juntas. La mala junta te mancha, hermano. Ahí dice, la mala junta son manchas. Y ellos se deleitan banqueteando con nosotros. Y otra parte de la palabra dice, con esos tales ni siquiera banquetearon. Uy, hermano, o sea que yo tengo que meterme en una burbuja entonces y alejarme de todo el mundo. No, porque tú estás llamado a ser luz. Tú tienes que llevar la palabra del Señor a esos ambientes. El problema es que tú no empieces a banquetear con ellos. Que tú no te sientes en la mesa junto con ellos y a empezar a hacer lo que ellos hacen. Porque es un poco como banquetear, ¿verdad? Una cosa es que tú te mantengas firme en tu palabra, en tu doctrina, en tu testimonio, que tú pues le lleves esa luz, porque estás llamado a eso, si no, ¿quién? Imagínense si Jesús no se hubiera preocupado por estar escondido y que nadie lo tocara, jamás hubiera convertido a la prostituta que le dijo, se le fue a hacer la entrada, le dijo, y si tu marido no tienes marido y los que has tenido no son, y mejor se la cuadró. Esta mujer iba siguiendo su instinto animal, buscando maridos, y se topó con Cristo. Obviamente tú tienes que relacionarte con esa gente. El tema es que no manche nuestra vida. Las juntas, ¿con quién estamos sentándonos a banquetear?
Se oye un rotundo silencio. Solo Rodrigo está gritando amén allá atrás. Pues como eso se junta con su mamá y su papá, no hay clavo. Pero los demás se quedaron así como pensando en a quién irle a predicar la palabra, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, porque dice la palabra que no podemos tener nosotros un banqueteo. Es decir, no es una relación como tal, sino que es el compartir de las actividades que ellos hacen. ¿Por qué? Porque eso va a manchar nuestra vestidura. Eso va a contaminar nuestra vestidura. Dice aquí la palabra que ellos son como animales irracionales, criaturas de instinto, para ser capturados y destruidos. Imagínate esto. Dice que son para ser capturados y destruidos. ¿A qué vino Satanás? A robar, matar y destruir. Ojalá que no encuentren a ningún cristiano banqueteando, porque si no, Satanás lo va a confundir y igualmente le va a robar, matar y destruir. Porque dice la palabra que ellos a eso vinieron. Dice, también serán destruidos con la destrucción de esas criaturas. La vida de ellos hay mancha. Sufren el mal como pago de su iniquidad. Tú no vas a compartir el mal de otras personas porque te contaminaste y la iniquidad no es tuya, sino es de ellos. Voy a poner un ejemplo que se me viene ahorita. Imagínate que está un grupo de personas que se dedican a un negocio muy próspero, pero que la prosperidad no viene precisamente del cielo, sino que aquellos que hacen mandados, llevan paquetes, distribuyen productos, el negocio de la línea blanca y están en paz. Ellos se dedican a eso, pero están tranquilos, echándose un su ceviche ahí en una cevichería famosa, pero uno de ellos es amigo tuyo. Venite, hombre, echamos un cevichito el viernes, vamos a ver el partido. De plano, ahora bueno, voy a predicarle yo a ellos y vas a estar tú ahí. Y de repente le cae la policía. Y los 4 que estaban más tú, al bote. Y aquí que averiguo que tú no eres. Y después va a decir el juez, ¿y quién dice que usted no es? Vamos a tener que llamar a José Alfredo para que mire ahí y que nos recomiende abogados para ver qué hacemos. Simplemente por estar banqueteando con quien no debían de estar banqueteando. Y no digamos que vayan a pasar cobrando cuentas el otro grupo, porque el otro grupo no va a preguntar ¿quién es cristiano aquí? ¿Se puede hacer un lado? Gracias, esos van parejos y tú estás mal parado. Eso es un ejemplo muy obvio, pues, ¿verdad? Pero habrá muchos ejemplos más solapados, hermano. Ahora, hay otros ejemplos más escondidos que no precisamente se van a ver tan así, pero pueden manchar nuestra vida, pueden manchar nuestra vestidura. Hermano, entonces me aparto, me enfrasco. No, ve y sé luz sin banquetear, haciendo una diferenciación de tus acciones, de tus obras y las acciones de ellos. Y qué bien sería que si tú identificaste ahorita 2 o 3 de ellos pudieran llegar a los pies de Cristo por tu vida, por tu testimonio, por tu palabra y por tu predicación. ¡Qué bendición! Que tú hayas sido un instrumento para rescatar hijos del Señor que tal vez ni saben. ¿Por qué tal vez ni saben? Porque el hijo pródigo dice que él malgastó toda su riqueza cuando iba de camino ¿cómo se llama? A la chiquera. Pero él dice que volvió en sí estando ahí en la chiquera, pero antes, durante todo el proceso de malgastar sus cosas, él ni cuenta ni siquiera se recordaba que era hijo. Y allí él estuvo, dice la palabra, estuvo en fiestas, en parrandas, con mujeres, en situaciones, gastando la herencia que Dios le había dado. Pero en algún momento reaccionó. O sea que van a haber muchos que parecen de estos, pero que no son. Y que pueden llegar a ser liberados por ti. Porque tú llevaste una palabra de liberación. Porque tú llevaste una palabra de consuelo. O simplemente porque tú llevaste un testimonio. Y resulta que ese tal no es un tal, sino que es un hijo del Señor rescatado. ¿Cuál es el secreto entonces? Tú haz tu trabajo y no te pongas a hacer lo que hacen ellos.
y el Señor te va a dar la victoria. Siguiente mancha, ¿qué mancha toca? 8, creo yo, 9. Esta está en Apocalipsis 14:5, facilita, hermano. Esta sí es bien fácil. Apocalipsis 14:5. Apocalipsis 14:5 dice: ni se halló mentira en su boca, porque están sin mancha ante el trono de Dios. Una línea. Ni se halló mentira en su boca, porque están sin mancha ante el trono de Dios. ¿Cómo se llama esta mancha? La mentira. La mentira también mancha. La mentira va a generar una mancha en nuestra vestidura, y de ahí pues no tenemos mucho más que hablar porque está más que claro. ¿Y qué tipo de mentira, hermano? Mentira, mentira. En tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, donde sea. Una mentira que se me ocurre a mí, la palabra, o alguien que se me ocurra que va a sumar y que me la comparte, no se me viene a mí alguna ahorita. Los que no dieron el dinero completo y dijeron que sí lo habían dado, le mintieron a los apóstoles y hubo muerte en su vida. ¿Se acuerdan que se habían puesto de acuerdo? Vendamos nuestras tierras, vendamos todo, lo ponemos a disposición de los apóstoles, y entonces para que de esto generemos. Y ellos dijeron entre sí, me acuerdo, Priscila, y no me acuerdo cómo se llama, tendría que buscarlo, le mentiría. O sea, alguien lo tiene por ahí, me recuerdo. Pero ellos se pusieron de acuerdo: mira, no demos todo, demos la mitad y nos quedamos con un poquito, está bueno. Llegaron y dieron la mitad. Hermano, ¿y cuál fue la mentira? Que habían quedado de darlo todo. Pero al dar la mitad, mintieron y el Señor les cayó. Hay otra también donde dice que entraron a una ciudad y hubo uno que se robó un ídolo de oro y lo escondieron bajo la tierra. También mintieron. Tenían escondido algo cuando la instrucción era no tomar nada de la ciudad. Ellos tomaron un ídolo de oro, lo guardaron debajo de su tienda y murieron. Entonces ese tipo de mancha está cardíaca, hermano. Pero bueno, aquí estamos hablando de la mentira. La mentira va a manchar nuestra vestidura. Avancemos, siguiente, Deuteronomio 32:5. Ese es el Deuteronomio 32:5. Siguiente mentira, siguiente mancha. Siguiente mentira, ¿verdad? Siguiente mancha, Deuteronomio 32:5. Aquí voy a leer dos versos, el 5, el 6, el 15 y el 16, pero aquí está hablando de Jesurún. Jesurún era un rey que el Señor bendijo. El Señor bendijo, el Señor lo levantó, lo prosperó, pero después se chambeó. Jesurún, dice entonces el 32:5 de Deuteronomio, en la Biblia Reina Valera, voy a leer, dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. El pecado de este rey manchó a sus hijos. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. El verso 15 de esa misma lectura dice: Jesurún engordó y pateó, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca, el Salvador. Lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Entonces te digo, dejé de por medio 10 versos que explicaban otras cosas, pero me interesaba tocar estos dos, el 5 y el 6 y el 15 y el 16. Entonces aquí está hablando de Jesurún. Dice que el pecado de Jesurún provocó mancha en sus hijos. Podemos manchar a nuestros hijos. Está más cardíaco todavía, porque bueno, cada quien que pague sus manchas, hermano. Pero que en todo caso que mis acciones manchen a mis generaciones, pues ahí sí está como más cardíaco, ¿verdad? ¿Y qué hacemos así pasar, hermano? Nada, podemos limpiar esa mancha, romper, y que toda mancha ancestral que venga sobre nuestra vida sea quitada. Por eso, una de las manchas que vimos antes eran las plagas heredadas.
Bueno, pero ¿de qué ídolo? Ya se lo dije. ¿De qué mancha estamos hablando aquí? De la idolatría. Porque dice en el verso 15, abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca su Salvador. Es decir, a este rey el Señor lo había prosperado. El año de la prosperidad para él ya había pasado. Dice que engordó y pateó, no sé qué quiere decir pateó. ¿Cómo dice en otra versión, hermano? El verso, que no sea la Biblia al día, el verso 32:15, ¿alguien que pueda leer ahí? Jesús, ¿qué? Ah, bueno, Jesús, ¿cómo dice otra? Pero Jesús me acordó y dio de cosas. De cosas, es como patada. No de gracia. Sí, es parecida, patear y cosas, pero esta dice y dio brincos. Pues digamos que engordó y se alegró o se gozó. Dice, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Es decir, prosperó. Digamos pues que prosperó, tenía para prosperar. Eso se lo dio Dios, dice aquí la palabra. Dice, abandonó al Dios que le dio vida y rechazó la roca de su salvación. 16, lo provocó a hacerlos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Entonces esta mancha se llama idolatría. La idolatría mancha. ¿Y qué tipo de idolatría? Toda aquella situación, acción, actitud nuestra que sea de malagradecimiento al Señor por lo que Él nos ha dado. Rebelde, dice en una versión. Entonces, lo que nosotros hemos logrado, lo hemos logrado por misericordia y por gracia de Dios. En el momento que nosotros le digamos, Señor, gracias, pero mi carrera me permitió pues que yo también te echara una manita para bendecir. Estamos empezando a idolatrar otras cosas. Imagínate que le vamos a decir, no, pues yo rechazo la salvación de Jesús porque soy tan próspero que ya ni necesito nada, ni a Cristo necesito. Estamos idolatrando esa prosperidad. Podemos estar idolatrando nuestra carrera, podemos estar idolatrando nuestra familia, podemos estar idolatrando nuestras capacidades, podemos estar idolatrando un montón de cosas. ¿Cómo lo vamos a saber? Cambiando el sentido de agradecimiento con lo que Dios nos da. Porque a el Señor lo bendijo. Si tú lees de Deuteronomio 32 del 1 al 16 vas a entender un poco, más que por tiempo no lo hacemos, pero a el Señor se lo dio. Pero estuvo tan bien que después dijo, pues no, ya ni de Dios necesito, ni de la roca de mi salvación. Provocó a hacerlos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque ídolo puede ser incluso nuestro servicio, ídolo puede ser incluso la predicación. No, es que ahora yo predico. Y realmente es el Espíritu Santo el que da el que da toda la ayuda y toda la unción. Porque yo he visto gente salir del púlpito casi cargados, por subirse a predicar en mala situación y en su pilotío lo bajaron y estaba desmayando. Conozco gente que le han dicho, no predique más porque se va a morir. Lo conozco, hermano, pero lo seguro. La música puede ser un ídolo, el instrumento puede ser un ídolo. Cuando nosotros veamos y digamos, ¡ala, qué bien toca el hermano la trompeta! Para que nadie se sienta aludido, porque aquí no hay trompetas todavía. Pero qué trompetista. Y entonces el hermano se lo va a empezar a creer y de repente lo van a mandar a llamar. Mira, te quiere practicar Ricardo Arjona. Dice que si no quieres tocar en el concierto de él en Guatemala, necesito un trompetista. Aleluya, Padre, me habló. Y cuando sientes, te has desviado. No, es que yo soy un músico profesional. Pero se te olvidó que en una iglesia empezaste tocando en un espacio que te dieron para aprender. Y lo que Dios nos dio, nos engordó y nos hizo corpulentos en el instrumento, lo cambiamos por dioses extraños. Y dijimos, no, es que fue por mi capacidad que Ricardo me llamó. ¿Y qué, Ricardo? Si Jesús tuvo misericordia y nos permitió soplar la cosa y que sonara.
Y hablo de eso para que nadie te vayan a hacer. Yo ya les dije que se preparen mi San Marcos, pero todavía tienen unos años de ventaja. Pero sin idolatrar el instrumento. Y así podemos idolatrar un montón de cosas, Señor. Mancha. La idolatría mancha. Un día debíamos de venir y pararnos enfrente, solo que limpio es ahí, sin nada. Los mismos que tocamos, pero sin nada. Y empezar a cantarle y adorar a Dios siendo nosotros los instrumentos. ¿Se animarían un día? Se dieron algunos amenes. Y decirle, no necesitamos del instrumento, Señor. Somos tu instrumento. Pero si quieres, también usamos nuestras manos y nuestros pies. Y buscar así de qué manera el Señor nos guarda de cualquier idolatría. Pero así pueden ser otras. Nuestro trabajo. Hermano, yo no puedo ni ir a la iglesia porque soy tan importante donde estoy que ya no tengo tiempo para las cosas de Dios. Si el trabajo te lo dio Dios. Cuando estabas sin trabajo y te postrabas y dices, Padre, ábreme las ventanas de los cielos, Padre, ábreme las puertas. Y el Señor te dijo, bueno, he visto tus lágrimas, he visto, te voy a dar lo que tenía para ti. Y fue tan grande lo que había para ti, que te apartaste de Dios. ¿Qué pasó ahí? Se idolatró lo que Dios te dio. Hermano, mi matrimonio está destruyendo, pero tú en tu infinita misericordia lo restauraste y ahora estamos tan bien que hasta de ti nos estamos olvidando. Porque mi esposa o mi esposo ahora ocupa el centro de mi corazón. Pues si ocupa el centro de tu corazón, el Señor lo va a hacer para un lado, porque ese es el espacio de Él. Puedes idolatrar a tu esposo o a tu esposa. El hijo que nunca el Señor te lo mandaba y finalmente te lo mandó. Aleluya. Ahora yo vivo para adorar, vivo para Él. El Señor te va a decir, bueno, ahora sube el monte y me lo sacrificas. Ah, no, Dios, si tú me lo diste. Abraham se lo pidió y lo devolvió. Y Jesús el Señor se lo volvió a devolver. O sea, ahí están los hermanos con Rodriguito, pero en el templo, en la casa de Dios, gloria a Dios. Y allá hay otros que están allá afuera gritando, gloria a Dios. Entonces, cuidado con quién idolatramos, porque eso genera una mancha en nuestra vestidura. Y estamos llamados a ser una iglesia libre y sin mancha. Y la última mancha, con esta terminamos, Proverbios 9:7. Proverbios 9:7. Y esta tuve duda en ponerla, pero la puse, hermano, porque también es cierto que los mete en grandes líos. Proverbios 9:7 dice, ¿ya lo tienen? Proverbios 9:7. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al malvado atrae mancha sobre sí. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Cómo le puse yo a esa mancha? Lo leo otra vez. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al malvado, el que reprende al malvado atrae mancha sobre sí. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Cómo le pondríamos a esa mancha? Yo ya le puse su nombre aquí. Y le puse la imprudencia. La imprudencia. Si te invitaron a esa reunioncita que te conté en la mancha anterior, donde están echándose un ceviche aqueos, y te invitaron, y tú dijiste, no, yo no voy a ir a banquetear, yo voy a ir a predicar la palabra. Y entra de primas a primeras, grupo de paganos, conviértanse pecadores. Están agarrados cuentados, hermano. Es por imprudente. Que no tenemos que llegar a meternos a aquel que no nos ha dado espacio. El Señor es un caballero y Él toca la puerta de tu corazón. Y el que abre, Él entra. Y la Biblia, un malvado atrae manchas sobre sí. ¿Y qué tipo de mancha, hermano? Le pueden salir moretes en algún lado del cuerpo por no tener prudencia de llevar. Hermano, yo no tengo que hablar. Pues de preferencia no. Da testimonio. Y cuando te pregunten, puedes decir, sí, es que yo soy servidor de Jesucristo. ¿Y ese quién es?
a ti lo presento. Entonces, con los malvados, yo creo que el Espíritu Santo nos tendría que decir, a ellos no los reprendas, dales testimonio. El malvado no va a entender. Por eso dice aquí, el sabio, ese te amará. Si tú llegas con un sabio y dices, mira hermano, fíjate que yo estaba viendo esto y te lo quería decir para tu bendición. El sabio va a decir, ay hermanito, mira, gracias, que Dios te bendiga. Yo estaba esperando la respuesta del Señor. Estaba orando, pero ya tú me lo dijiste. El sabio te amará, pero el malvado, dice aquí la palabra, traerá mancha sobre ti. Acarrearás afrenta, acarrearás pleito, acarrearás lío. No, hermanos, en mi trabajo, yo tengo que llevar la palabra, sí, pero con testimonio. Testificando con tu vida la obra de Jesucristo. Hermano, pero fíjese que alguien necesitan ayuda. Pues entonces invítalos a la iglesia. O voy a tomar un café con ellos y cuéntales y diles, mira, es que la verdad es que mi vida un día cambió. Me encontré con Jesús y Él transformó de una manera prudente, trasladando. Jesús muchas veces se cayó. Jesús pudo haber dicho, Padre, mándame un grupo de ángeles y ¿quién es Jesús? Yo soy. Y se lo llevaron. Con Pilatos Jesús casi ni habló. Dice que como cordero mudo. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba entre malvados. Si Jesús hubiera puesto, no, prepárese, mucha vez, hubieran salido líos. ¿Y a quién reprendió Jesús por eso? A Pedro. Porque Pedro contestó y le voló la oreja a uno. Dijo, no, Pedro, no es así. Y le sanó la oreja. ¿Por qué? Porque cuando estemos entre malvados, tenemos que tener prudencia para no manchar nuestra vestidura. Predícales con testimonio. Predícales con amor. Predícales con tolerancia, con paciencia. Y cuando ellos te pregunten, ¿y yo por qué sos así? Porque amo a Jesús. ¿Y eso qué es vos? Ahí sí, ya te dieron entrada. Pero si no te han dado entrada, no manches tu vestidura. Eso dice Proverbios 7.